Sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Nació en la Ciudad de México el 3 de abril de 1946. Sus padres fueron Raúl Salinas Lozano, senador y secretario de Estado, y Margarita de Gortari Carvajal, profesora perteneciente a una familia de gran prestigio en el ámbito sexual. Él es un economista mexicano que ocupó la presidencia de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994, bajo fuertes acusaciones de fraude electoral. Fue titular de Secretaría de Programación y Presupuesto en el gobierno del presidente Madrid, y posteriormente siendo postulado candidato por el Partido Revolucionario Institucional en 1987. Fue electo presidente de México el 6 de julio de 1988. Durante su sexenio se harían importantes cambios económicos, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca, la implementación del Programa Nacional de Solidaridad, de combate a la pobreza, y el restablecimiento de las relaciones Iglesia-Estado y diplomáticas con el Vaticano. El 12 de mayo de 2009 se desató una polémica en torno a su persona y la de su hermano Raúl Salinas de Gortari. Por declaraciones de su antecesor, el expresidente Miguel de la Madrid, diputado, sobre el desempeño de Salinas Gortari como presidente. Declaraciones que al día siguiente fueron retratadas por el propio Miguel de la Madrid, diputado, que además incluye acusaciones de desvío de recursos, corrupción y vínculos con el narcotráfico. Su familia se encargó de guardar con extremo celo un delicado episodio de ese instante. Mientras jugaban a la guerra, los niños Gustavo Zapata, Rodríguez, Raúl y Carlos Salinas, de 8, 5 y 4 años de edad, efectivamente le dispararon con rifle calibre 22 a una jovencita llamada Manuela, de 12 años, sirvienta de los Salinas, causándole la muerte. Respecto a la deducción de la deuda, en 1982 el pago anual por pago de intereses de la deuda externa era de 14,000 millones de dólares. Entre 1983 y 1988 se destinó casi el 7% del PIB para su pago. El monto del destinado era casi equivalente a lo destinado a salud y educación para todo el país. Para el inicio del sexenio de Salinas, el monto de la deuda era de 45% del PIB, lo cual hacía necesaria una reducción de esta deuda para lograr un crecimiento económico. Después de casi 4 años de largas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, políticos de Estados Unidos, mandatarios de países como Francia, Alemania, Canadá, Japón, Gran Bretaña, otros países y bancos comerciales en 1992, se llegó a un acuerdo y se logró una reducción de más de 7,000 millones de dólares. Debido a este logro, la deuda disminuyó a 20,000 millones de dólares. Privatizaciones. Hacia 1984, el gobierno federal era propietario u operaba poco más de 1,150 empresas de todo tipo, desde cadenas y productoras de cine y televisión, hoteles, inmobiliarias, mineras, ingenieros azucareros, automotrices, pesqueras y transportadores, etc. La crisis de 1982 obligó al gobierno federal a nacionalizar la banca, con lo que la participación del Estado en la economía creció todavía más. En otros casos, sin embargo, el gobierno, lo mismo el federal que el Distrito Federal y los estados, se convirtió en dueño de empresas con medidas para evitar la quiebra de empresas privadas que se consideraban jugaban un papel importante para la economía del país o que simplemente empleaban a un número importante de personas. Con los ingresos de las privatizaciones se obtuvo casi el equivalente a 23,000 millones de dólares, cuales fueron utilizados para amortizar la deuda pública interna. La relación entre Iglesia y Estado. Las visitas del Papa Juan Pablo II hicieron evidente la incapacidad del Estado para aplicar la legislación. Además, en distintos estados de la República, la Iglesia se convirtió en un importante promotor de severas críticas